Una serie de periódicos de los Estados Unidos salieron con titulares Hantavirus mató a Gene Hackman y hoy está flotando en el Atlántico. ¿Qué clase de virus es ese? ¿Quién lo dejó navegar en un barco que entra en un montón de puertos del mundo? La segunda historia que está sacudiendo a Estados Unidos hoy es por supuesto sobre cómo Mamdania, nuestro querido alcalde de Nueva York, se está hundiendo. Bueno, como también se escribió en una tienda de internet, en su propia mierda científicamente, él es un saqueador moral y un sinvergüenza. ¿Por qué es un sinvergüenza? Se está hundiendo, en resumen. La razón es la siguiente. Sin el dinero de otros, el socialismo se acaba. Y vamos a analizar esta historia que para nosotros es divertida, pero que para los habitantes de Nueva York no es nada divertida. Pero vamos a empezar con el horror llamado, ¿cómo se llama entonces? Hantavirus. Entonces, el 26 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México, en una casa grande en la ladera de una montaña, encontraron los cuerpos de dos personas y uno de sus perros. A una de estas personas la reconocerás por la fotografía. Este es Gene Hackman, 2 veces ganador del Oscar, uno de los más grandes, probablemente, actores estadounidenses del siglo XX. A su lado está su esposa, Betsy Arakawa, japonesa, pianista estadounidense. Entonces, él tenía 95 años y ella 65. Lo primero que pensaron, claro, fue COVID, ¿verdad? O tal vez gas o un ataque al corazón. Nada de eso. Nadie pensó en lo que resultó ser la verdad. Pues Betsy Arakawa murió por hantavirus, un virus que transmiten los ratones. Antes eran murciélagos, ahora solo ratones, y la mayoría de los estadounidenses escucharon sobre él por primera vez justo ese día. No sabemos, tal vez fue creado por el mismo grupo que creó el coronavirus, tal vez fue financiado por Estados Unidos y luego, como el coronavirus fue entregado a China o quién sabe a dónde más. Y así, amigos míos, 14 meses después de la muerte de Betsy. El mismo tipo de virus, por cierto, una cepa más peligrosa, provocó un brote en un crucero en plena Antártida. De hecho, es esta historia la que todo el mundo está discutiendo hoy. Hoy les contaré cómo murieron, qué pasó en el barco, por qué esto podría convertirse en un nuevo y más aterrador COVID, y les explicaré por qué sería más aterrador. ¿Y qué debemos hacer desde hoy para no repetir los errores del 2020? A la mitad de este video les revelaré el detalle más inquietante sobre esta cepa de los Andes, como la llaman, es decir, la cepa de este mismo virus, algo que el hantavirus, que Betsy Arakawa hace 1 año y medio no podía hacer, es decir, la nueva variante ya hace más. ¿Van a entender por qué las autoridades de las Islas Canarias se negaron a permitir que un barco con pasajeros infectados entrara simplemente a su puerto? Si te importa un análisis serio en ruso, suscríbete y activa la campanita, comparte, seguimos adelante. Febrero de 2025, Santa Fe. En la casa de los Hackman nadie contesta las llamadas desde hace una semana. Los vecinos están preocupados, 2 carteros dejan paquetes y nadie los recoge. El 26 de febrero llega un técnico para revisar la seguridad de la casa y los encuentra. El cuerpo de Betsy Arakawa está en el suelo del baño, junto a medicamentos para la tiroides. El cuerpo de Gene Hackman está en la entrada, cerca de la puerta, como si hubiera intentado acercarse a ella. Cerca de él hay un bastón y un perro. Uno de los tres perros, uno está muerto. Al principio la policía sospechó de monóxido de carbono, luego de algo relacionado con la electricidad. Solo hasta 2 semanas después, los patólogos establecieron la verdad. Betsy murió alrededor del 12 de febrero, es decir, 2 semanas antes de que encontraran los cuerpos. La causa fue el hantavirus. Es decir, también fue un síndrome pulmonar, como ocurrió con nuestro coronavirus. Es una enfermedad rara que se transmite por roedores en Estados Unidos, principalmente por ratones ciervo. La primera vez que ocurrió esto, hubo menos de 20 casos al año en promedio en todo el país, con una mortalidad. Y aquí, señores, la mortalidad llegó hasta el 50%. Esto no es como el coronavirus, no son 10 personas de cada 1000, son 500 de cada 1000. En la computadora de Betsy, los investigadores encontraron búsquedas y consultas.
Días antes de su muerte, ella buscó si el COVID podía causar mareos, gripes, síntomas, hemorragias nasales, intentó entender qué le pasaba, pero no pudo y no llamó a nadie. Lo principal es que no se le ocurrió que podría ser algo más serio que solo una gripe. Y Gene Hackman, que tenía la enfermedad de Alzheimer y una insuficiencia cardíaca grave, se quedó solo en la casa con su esposa muerta y con dos perros más, sin ayuda. Es posible que ni siquiera entendiera lo que había pasado. Él murió aproximadamente una semana después, el hombre vivió una semana más después de que su esposa se fue, bueno, por insuficiencia cardíaca. Esta historia horrorizó a Estados Unidos, un gran actor olvidado por la enfermedad que se llevó a su esposa. Hantavirus, una palabra que antes solo conocían algunos. Se volvió un término común entre los epidemiólogos, y ahora, 14 meses después, el mismo tipo de virus, solo que más fuerte, vuelve a estar en las noticias. Un crucero, el MV Ondi holandés, 147 pasajeros y tripulación, ruta Sudamérica, Atlántico, Islas Canarias, Europa. Entre los pasajeros hay una pareja holandesa, aficionados a la ornitología. Antes de abordar el barco, hicieron un recorrido por las reservas naturales de Argentina, Chile y Uruguay. Entre los lugares que visitaron está la zona donde habita el colilargo. De nuevo, damas y caballeros, es la primera vez que escucho algo así. El ratón sudamericano, como se descubrió, es el principal portador del virus de los Andes, esa misma cepa de la que estamos hablando. Ellos subieron al barco, el barco salió al Atlántico en la primera semana de navegación. La pareja empezó a quejarse de síntomas como fiebre, debilidad y malestar estomacal. El médico del barco supuso que era una intoxicación alimentaria. Tal vez el tratamiento fue sintomático. Al final de la segunda semana ambos murieron y luego otros pasajeros y un miembro de la tripulación empezaron a enfermarse. Para cuando el barco se acercó a las Islas Canarias, el capitán tenía 7 enfermos y 3 cadáveres, la pareja holandesa y un ciudadano alemán. El capitán solicitó permiso para entrar al puerto de Santa Cruz. Hasta la próxima. Siempre tengo problemas con los nombres extranjeros. Las autoridades de las Islas Canarias se negaron. Esto se convirtió en la noticia más impactante de los últimos 3 días en la Unión Europea. Cerraron el puerto ante un barco con pasajeros fallecidos y enfermos a bordo, una especie de barco fantasma moderno. La pregunta es ¿por qué? Porque las pruebas de laboratorio realizadas por la Organización Mundial de la Salud confirmaron que no es coronavirus, no es intoxicación alimentaria, es una cepa del hantavirus de los Andes. Y aquí está el detalle inquietante que les prometí. La cepa Andes se transmite de persona a persona. A diferencia del hantavirus que mató a Betsy, la cepa sin nombre, que solo se transmite de ratones a humanos, la cepa Andes puede transmitirse de persona a persona. Estos son los únicos hantavirus conocidos por la ciencia capaces de hacerlo, de persona a persona, con contacto cercano y prolongado. No sé por qué, pero así está escrito ahí, con contacto cercano y prolongado, es decir, con contacto rápido. Cercano pero rápido no funciona. ¿De verdad se esforzaron los biólogos curiosos, los farmacólogos, esos mismos que están muertos con batas blancas? Por eso las Islas Canarias negaron el puerto. Por eso Suiza ya confirmó un nuevo caso en un pasajero llamado Sachetsov en uno de los primeros puertos. Por eso California y otros 3 estados estadounidenses ahora están rastreando a sus residentes que estuvieron en ese mismo barco. Por eso la OMS emitió una alerta de emergencia para todos los países. Es decir, ya empezó lo que se llama el pánico. El barco se convirtió en un foco flotante. Bueno, imagínense a las personas, ¿sí? Están ahí sentadas en ese barco. 147 personas, menos 3, 144. Y nada. No pueden ni bajar ni subir, nada. 3 pasajeros fueron evacuados en helicóptero al hospital en Tenerife. Los demás permanecen a bordo en cuarentena. El barco se dirige a mar abierto. Esperará una decisión. Y aquí está la pregunta central que todos se hacen hoy. ¿Es esto una nueva epidemia? ¿Es esto una nueva pandemia? Seré honesto, las similitudes superficiales son muy fuertes. Un crucero con un foco de infección, pues como el Diamond Princess en qué año, en el 2020, pasajeros que se dispersaron por el mundo antes del diagnóstico, alta letalidad,
Creo que es 25 veces más alta transmisión de persona a persona. Eso significa respuesta de emergencia. Los países están en pánico. La Organización Mundial de la Salud emite algunas indicaciones. Con el coronavirus eran completamente opuestas entre sí. Fue algo confuso. Pero si profundizas, hay diferencias fundamentales y sinceramente hacen que uno piense que no es así, tan terrible como podría haber resultado. La primera diferencia. El COVID se transmitía por vía aérea, fácilmente, a largas distancias, varios metros, en el metro, en las tiendas, en los restaurantes. El antivirus, el virus Andes, este de aquí, solo con contacto cercano. Y de nuevo, ellos escriben sobre contacto prolongado, usualmente entre miembros de una misma familia o parejas sexuales. Esto no es una neumonía que se transmita por el aire, en cualquier espacio cerrado. La segunda diferencia. En la historia del virus Andes, en 30 años de observaciones, se han documentado menos de 300 casos de transmisión de persona a persona. Menos de 300 en 30 años. En todo el mundo, los casos de COVID en el primer año fueron cientos de millones, pero de nuevo no lo sabemos. Si nuestros muchachos y chicas se esforzaron, tal vez ahora se propague mejor y más fácilmente. La tercera diferencia, sabemos qué buscar. Sabemos cómo apoyar al infectado, sabemos que las fuentes son los ratones, sabemos la geografía, los Andes. No es un patógeno misterioso y nuevo, es un enemigo conocido que los epidemiólogos han rastreado durante 30 años de nuevo, a menos que alguien le haya ayudado. Ahora están tratando de averiguar esto, si hubo intervención humana o no. La cuarta diferencia. En Estados Unidos, ya desde 1925, después de la muerte de Betsy, se han puesto en marcha investigaciones sobre vacunas contra el antivirus. Laboratorios e institutos académicos están trabajando en esto. No partimos de cero como fue con el COVID. Cuando varios investigadores estaban al tanto, pero guardaban silencio absoluto, porque participaron en su creación. Por eso no querían decir nada. Apenas ahora estamos empezando a averiguarlo. Así que, amigos míos, esto no es un nuevo COVID, puede ser algo completamente diferente, porque otra vez la letalidad es del 50%, pero no es un nuevo COVID. La única amenaza, especialmente para los pasajeros que bajaron del barco y ahora están dispersos en varios países. Hay que encontrarlos, es necesario para ellos y para todas las personas con las que tienen contacto cercano y prolongado. ¿Qué significa prolongado? No está claro, más de 4 minutos o menos. Y en este sentido, el sistema de salud global está funcionando mucho más rápido que en enero de 2020. Y aquí, amigos míos, quiero dirigirme a ustedes directamente. En 2020, cuando comenzó el COVID, todos nosotros, sin importar en qué país estábamos, vivimos la misma experiencia. La experiencia de cómo el miedo a la enfermedad se convierte en una herramienta de coerción política. Ah, cómo los amo, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Confinamientos, prohibiciones, vacunaciones obligatorias, cierre de iglesias, prohibición de manifestaciones. Bueno, la verdad que si eres gobernador podías llevar a tus amigos al restaurante, quitarte todo, todas las mascarillas, eso es aparte. O si eres el presidente del parlamento, podías andar tranquilamente sin mascarilla frente a todos. Y luego podías llegar, quitarte la mascarilla y convivir sin ella con las personas que te hacían todo tipo de procedimientos cosméticos. Porque bueno, está claro que al presidente del parlamento y al gobernador nada les afecta, la mugre no se le pega a la mugre. Entonces, todo lo que nos pasó, incluyendo la censura en las redes sociales, la destrucción de los pequeños negocios seguía bajo la bandera de la salud pública. Querían decir bien común, pero luego decidieron que se parecería demasiado a la URSS. Por eso salud pública. O la salud del bien común, o el bien de la salud pública, quién sabe. Por cierto, volviendo a Moscovia. Berdiaev, en los orígenes y el sentido del comunismo ruso, tenía un trabajo interesante sobre eso. Escribió: las tiranías más terribles no nacen de un tirano, sino del miedo de las masas, dispuestas a entregar su libertad a cambio de promesas de seguridad. Y continuando con esto, Benjamin Franklin, quien estaba bien familiarizado, por supuesto, con el trabajo de Berdiaev, dijo lo siguiente: en realidad es aún más sencillo. Él dijo: quien renuncia a la libertad por seguridad no obtendrá ni una ni otra. Hoy, cuando vemos titulares sobre barcos, sobre cuarentena, sobre puertos cerrados, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estamos listos para volver a vivir 2020? ¿Estamos listos para volver a cerrar las escuelas? Sin entender por qué. Eso es.
¿Están listos para vacunar a los niños? Tienen una inmunidad bestial. No, había que destruir esa inmunidad para poder ganar más dinero. La verdad es mucho dinero, 100, 200.000 millones de dólares. ¿Están listos para volver a darle al gobierno el poder de prohibir reuniones, movimientos, el comercio? Porque aparecen titulares alarmantes. Yo personalmente no. Я очень надеюсь, что многие из вас dirán que no. Y tengo una conclusión optimista, por extraño que parezca, ¿verdad? El antivirus es, gracias a Dios, una amenaza conocida. Los científicos lo conocen desde hace 30 años, los hospitales pueden diagnosticarlo en cuestión de horas. La prevención es simplemente evitar el contacto con roedores y sus excreciones. El tratamiento es de apoyo, pero las unidades modernas de cuidados intensivos pueden manejar la mayoría de los casos si la persona llega al hospital a tiempo. Las lecciones del COVID ya están funcionando. Los epidemiólogos respondieron en general relativamente rápido, digamos. Se está rastreando a los pasajeros. Los contactos cercanos están bajo observación. Las investigaciones sobre vacunas están en marcha. Todos los países del mundo reciben los datos al mismo tiempo y los comparten entre sí. Y esto no es enero de 2020 porque en ese entonces había pánico. La gente entró en pánico. Bueno, la verdad es que se exageró mucho por algunas personas interesadas, diría yo. Si el antivirus, esta misma cepa Andes, nos da una lección correcta, será la lección de que una sociedad informada enfrenta los problemas mucho mejor que una sociedad asustada. En general, cuando la multitud está aterrorizada, el conocimiento es mejor que el miedo, la comprensión es mejor que la coerción. Una persona libre es mejor que una masa controlada, y eso es lo principal. Una persona libre es mejor que una masa controlada para nosotros, para el gobierno no. Mejor una masa controlada. Y eso, bueno, en general es la raíz de nuestras diferencias con cualquier gobernante que se nos monta encima. Los elegimos para que nos protejan, pero de inmediato se nos montan encima y tratan de mandarnos. Betsy Arakawa murió sola porque no entendió lo que le pasaba. Una pareja holandesa murió en el barco porque no sabía que había traído esto de Argentina. Por eso el conocimiento es protección. Y por eso hago este programa en realidad, no solo sobre medicina. Bueno, y ahora volvamos al prometido comunofascista Mamdani. Repitamos una vez más una afirmación muy importante que hicimos, y suena así: sin el dinero de otros, el socialismo, caput. El primer año de la alcaldía suele ser como una luna de miel entre el recién elegido alcalde y el pueblo que lo eligió y votó por él. Aquí está Eric Adams, un alcalde mediocre de Nueva York. Estaba en casa, una casa en Mamdani. En mayo, después de las elecciones, tenía alrededor de un 59-60% de aprobación. Luego empezó a bajar, pero en ese momento tenía un 60%. Y Mamdani hasta hoy, es decir, en ese mismo momento, tenía 17 puntos menos. O sea, 43%. Para una ciudad eso es muy poco. Para un país las mediciones son diferentes, pero para una ciudad eso es muy poco, especialmente durante la luna de miel. Y la confianza en Mamdani está cayendo, bueno, no sé, creo que casi a diario. Cada vez que veo una nueva encuesta, ¡pum!, un poco menos, ¡pum!, otro poco menos. La gente empezó a darse cuenta de que los engañaron descarada y cínicamente en este asunto. Que lo prometido no hay que esperarlo 3 años, sino nunca. Es una diferencia bastante grande. No es lo mismo esperar lo prometido 3 años que no recibirlo nunca. Que no será gratis. Y que no habrá nada. Y que los impuestos subirán para todos los que ganan algo. Y no solo serán para unos multimillonarios míticos. O sea, otra vez engañaron a los tontos. Y de la misma manera, en el mismo lugar, exactamente igual que antes, otra vez los engañaron. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque son unos tontos. Por eso los engañaron otra vez. Para que el socialismo funcione hay que robarle a alguien. Bueno, eso es muy fácil de entender. El socialismo no produce bienes materiales en suficiente cantidad para proveer a todos. Entonces hay que robarle a alguien. Y en el caso de Nueva York, entonces, estos a quienes hay que robar, los blancos vienen a robar, los rojos vienen a robar. Simplemente se escapan. ¿A dónde se escapan? Es fácil.
Ellos se van a otros estados donde no hay impuestos locos como en Nueva York, donde no hay políticas, por así decirlo, de no arrestar a los ilegales, donde recogen la basura en las calles. Y de hecho, no matan a los transeúntes. Estos lugares resultaron estar en otros estados, en otras ciudades, y en regiones que están gobernadas por republicanos, es decir, republicanos elegidos por la población, no demócratas que hicieron trampa en las elecciones. Las cosas están tan mal que Mamdani admitió que no todo lo que prometió le está saliendo bien. Bueno, no todo. Most populous city. La ciudad más poblada, una ciudad en bancarrota. Tuvo que admitirlo. Él admite lenta, pero seguramente que ni siquiera cumplirá una décima parte de sus promesas. Así que a Mamdani no le está yendo muy bien. De hecho, le está yendo catastróficamente, increíblemente mal desde un punto de vista histórico. Estas son palabras clave que significan: denme un par de años más y luego empezaré a mentir sobre algo completamente diferente y ustedes volverán a creerme. Y aquí está él, nuestro héroe. Cuando me postulé para alcalde, prometí grabar a los ricos con impuestos. Сегодня мы вводим налог на богатых. Впервые в истории Нью-Йорка мы ввели сбор на второе жилье. Это ежегодный налог на элитную недвижимость от 5 миллионов долларов, где владельцы не живут. Возьмем пентхаус, купленный главой хедж-фонда Кеном Гриффином за 238 миллионов. Налог на второе жилье бьет по богачам, хранящим капитал, pero no a los que viven aquí. Sin embargo, obtienen enormes beneficios al poseer viviendas en la mejor ciudad del mundo. Los departamentos están vacíos porque los dueños no viven aquí. Este sistema es injusto para los neoyorquinos que trabajan. Esto se acabó. El impuesto aportará 500 millones de dólares al presupuesto. El dinero se destinará a guarderías, limpieza y seguridad. Como alcalde, creo que todos deben ayudar a la ciudad, y algunos un poco más. ¿Qué? Vamos a ir y a robar por 500 millones de dólares a las personas que compraron casas y departamentos en Nueva York. Porque sacamos toda la producción de la ciudad, no recibimos suficientes impuestos y tenemos muchas ganas de sacar mucho dinero de donde sea. Y hoy vamos a robar a estos, y mañana vamos a robar a alguien más. Qué loco, ¿de qué estamos hablando del asesino sonriente? O sea, solo un demócrata puede encontrar alegría y placer en aumentar los impuestos a sus conciudadanos. Como escucharon, en el piso 79 de este edificio está el ático de 30 pisos por el que Ken Griffin, el jefe de Citadel, pagó 238 millones de dólares. Griffin estaba en Florida. Cuando el video de la salida de Mamdani se volvió viral, Griffin no lo vio durante varias horas. Pero en algún lugar de la directiva de Citadel ya estaban redactando una carta que detendría un proyecto de construcción de 6,000 millones y causaría una onda de choque en cada consejo municipal. Entre gobernadores y alcaldes que apoyan los impuestos a los ricos en todo el país. 23 de abril, Citadel informó sobre un memorándum interno del director de operaciones de Citadel, Gerald Bond, que fue enviado a todos los empleados de la empresa en Nueva York, en el que los ataques de Mamdani contra Griffin fueron calificados de vergonzosos y el alcalde fue acusado de ignorancia y negligencia. Y luego, en algún lugar dentro de ese memorándum, se ocultaba el destino del ambicioso proyecto del rascacielos Citadel en el 350 de Park Avenue. Ese proyecto fue oficialmente suspendido. En cambio, Griffin está expandiendo oficialmente su sede en Miami, dejando atrás la locura que se apoderó de Nueva York. Es decir, diciéndose a sí mismo: esa criatura repugnante no se detendrá, sino que seguirá robando y saqueando. Por eso vamos a construir el edificio por, no recuerdo, 1,000 millones, 2,000 millones, lo que sea que debía costar, no en Nueva York, sino en Miami. Y vamos a trasladar a la mayoría de nuestros empleados de la oficina principal de Nueva York a otros lugares. Son varios miles de millones en impuestos que ahora irán directamente a las arcas de la ciudad y del estado de Nueva York. Pues ahí lo tienen.
Si el alcalde es un tonto o un ladrón o simplemente un vil estafador, entonces quienes lo eligieron son los que sufren. Bueno, eso es justo, ¿no? Ustedes son tontos y por ser tontos deben ser castigados. Si le da la gana, se lleva lo robado. Eso es. Y nosotros nos llevaremos nuestras cosas lejos de ustedes y así no habrá nada que robar. Gracias. Al final llegamos a la conclusión de que fuimos a Miami y revisamos el proyecto para hacer el edificio de oficinas más grande. ¿Te vas? La cuestión de qué hacer con 350 cities sigue siendo motivo de debate. Sin embargo, Miami en este sentido ya no está sujeto a discusión alguna. Cuando decidimos mudarnos de Chicago, tuvimos que elegir entre Nueva York y Miami. Sin duda, tomamos la decisión correcta. Eso es todo, creo. Nuestra elección fue absolutamente acertada. Y ahora el alcalde de Nueva York dejó en claro que mi socio, y principalmente mi socio neoyorquino piensa que debemos redoblar la apuesta en Miami porque queremos estar en un estado que dé la bienvenida, que reciba a los negocios, que apoye la educación, que valore la libertad personal y la independencia. Y eso les da a las personas la oportunidad de hacer realidad el sueño americano. Bravo, si eligieron a un comunofascista, pues enfrenten las consecuencias de su decisión. Vivan entre la mierda, la suciedad, las drogas, los asesinatos y los crímenes en las calles. Así como ya vive el centro de Chicago, como ya vive el centro de San Francisco, como vive todo Detroit, todo Memphis, todo San Luis. Baltimore, Berlín, nos encanta. Eso lo entiende todo el mundo, sí, todos lo ven y todos lo entienden, y es fácil darse cuenta de que todas estas son ciudades con muchos años, muchas décadas de gobierno demócrata. Los siguen eligiendo porque esperan que esta vez logren robar algo o recibir del gobierno demócrata que está en Washington dinero que le quitaron a los estados que sí trabajan. Y rapidito transfirieron ese dinero a esas ciudades. Lo llevaron a donde está ese desorden, donde roban a todo el mundo. Y gracias a repartir lo robado, vuelven a ser elegidos una y otra vez. Bueno, eso se llama comunofascismo, sí. Entonces, todas estas ciudades de las que hablé están gobernadas por demócratas y ahora ya no solo llegan demócratas a reemplazarlos, sino que llegan demócratas socialistas o socialistas democráticos. Bueno, en realidad neofascistas o, como decimos nosotros, comunofascistas. Además de Nueva York, también Seattle y Atlanta eligieron a los mismos que en Nueva York y eligieron en Seattle y Atlanta. En Portland no se ha proclamado, pero ahí es exactamente la misma política. O sea, simplemente no se dice que soy comunista, fascista o socialista. No, él aparenta que no, pero en realidad es exactamente lo mismo. Que Mamdani se ahogó en sus propias promesas, o que Mamdani está metido hasta el cuello, o que Mamdani se hunde en sus propias mentiras. Bueno, la gente ya empezó a decirse eso entre ellos, sí. Y los tontos de Nueva York le creen a cualquier ingenuo con tal de que digan palabras como imperialismo o colonialismo, racismo, trumpismo. Eso, y que de la boca les saliera saliva y salpicaduras. No estudiaron en la escuela. O sea, formalmente, claro, iban, pero no aprendieron nada excepto memorizar consignas. Ni siquiera te van a entender si les dices: el socialismo solo funciona cuando se maneja el dinero ajeno, robado, y luego empiezan a apretar a los que votaron por él, el pueblo, la chusma, el populacho, y surgen las lubiancas. Y justo después de eso empiezan, pues, a deportar a alguien a los gulags, campos de trabajo que en otros lugares llamaban de otra manera, sí. Los llaman de diferentes maneras, pero son lo mismo, herramientas para educar a los idiotas. Y surgen los Ceausescu, Pol Pot, Stalin, Mao Zedong, Obama, Biden. Eso es todo ese tipo de porquería aparece. Actualmente, la economía de los estados rojos, orientada a los negocios, está en auge, dejando atrás a los estados azules, incluyendo Nueva York. La realidad es esta: los negocios están huyendo de Nueva York bajo ese régimen ideológico tan idiota. Es muy sencillo. Si no nos dejas ganar dinero en tu ciudad, nos iremos a donde sí nos reciban bien.
Y lo demuestran no solo con gestos o sonrisas, sino también al no ponerle trabas al negocio, al menos. Y si no es posible irse, la gente deja de esforzarse porque les quitan la motivación, y eso significa que trabajan menos. Y como trabajan menos, se esfuerzan menos, ganan menos. Eso explica por qué. ¿Por qué la ciudad y el Estado reciben menos en sus arcas de lo que ellos llaman impuestos y nosotros llamamos robo? Cuanto más te llevas de nosotros, Vaya es también Mamdani, ¿verdad? Recibes menos. Es algo sorprendente, como al revés. Oh, antes tomábamos el 10%, ahora vamos a tomar el 15% y vamos a recibir un 50% más. Pero no pasa nada de eso. Dices, ahora les voy a cobrar más, y automáticamente mañana empiezas a recibir menos recaudación. Bueno, digamos, algunos ya lo saben por sí mismos y para otros, lo digas o no lo digas, les expliques o no, de todos modos no lo van a entender. Bueno, entonces todo lo bueno, incluida nuestra transmisión, llega a su fin y gracias por haber visto hasta este momento. Si este programa les fue útil, denle like, suscríbanse, no olviden activar la campanita y compartan este video. Esa es la mejor manera de difundir el conocimiento, y el conocimiento, como acabamos de ver, es la mejor defensa. Hasta nuevas reuniones, Mamdani, Mamidani, incluyendo a todos. Estuvo con ustedes León Weinstein. Cuídense, no tengan miedo, pero tampoco lo ignoren. Me refiero al COVID y otras cosas. Hasta la próxima.